En el curso de Doctrinas 3, que está ambientado en la época contemporánea y pues más actual, sobre todo la del siglo XX y lo que llevamos del XXI. El curso comprende tanto el nazismo como las corrientes que en los últimos 40 años han protagonizado el debate pues más quizá importante desde el punto de vista de las doctrinas políticas, que es el debate de las corrientes neoliberales, y no solo las corrientes, sino la aplicación a modelos, a sistemas de intervención o de no intervención gubernamentales, ¿no?, en la política y en la economía. También comprende el republicanismo, la corriente republicana. Esta sí más una expresión teórica principalmente, y también comprende el comunitarismo, que, como he dicho e insisto, no es el comunismo, es otra corriente, ¿no? Pues que también se relacionó de una forma muy polémica con el republicanismo y con ideas no solo neoliberales, sino también liberales, porque de hecho el blanco de la crítica republicana es el liberalismo, ¿no? Bueno, entonces, como son varias cuestiones, ¿no? Tengo que ir así como viéndolas en particular, ¿no? En el caso del nazismo, la intención es considerar las ideas de Carl Schmitt, ¿no?, en torno a la definición de la política como relación amigo-enemigo, y también con relación al tema, punto, de la noción de espacio vital, precisamente la Lebensraum, que sirvió para justificar, entre otras cosas, la agresión de la Alemania nazi contra la Unión Soviética, la Operación Barbarroja, que fue precedida, como se sabe, por el pacto Molotov-Ribbentrop, ¿no?, el pacto que luego fue roto, ¿no?, justamente con la agresión iniciada por los alemanes que invaden la Unión Soviética después de haber invadido Polonia, ¿no? Esa es una parte del programa, del asunto del nazismo, y otra parte es la que se va a centrar en torno de digamos que en conjunto el asunto de la cuestión judía o del antisemitismo, pero yo lo quiero referir en esta ocasión porque inclusive la discusión que se ha desatado recientemente en cuanto al tema del antisemitismo nazi, quiero ver la cuestión de cómo la relación entre Hannah Arendt y Martin Heidegger, una relación pues muy famosa porque Hannah Arendt nunca
quiso criticar a su maestro y amante, Martin Heidegger, es de que precisamente Hannah Arendt asumió muchas de las ideas de Martin Heidegger por debajo de cuerda. Bueno, a veces ni tan por debajo de cuerda, sino muy claramente. Influyó eso en la noción que ella popularizó de totalitarismo, ¿no? De la caracterización que hizo del régimen nazi como un totalitarismo, y que sirvió también para identificar al propio régimen del comunismo soviético, con Stalin a la cabeza, como totalitarismo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, Emmanuel Faye, en un trabajo reciente que se llama Hannah Arendt y Martin Heidegger, tiene un subtítulo, ¿no? Acusa a Hannah Arendt de haber sido pues poco crítica con Martin Heidegger, y en esa medida haber incorporado muchos elementos de la concepción de Heidegger, ¿no? Acerca de digamos lo que sería la autenticidad y la responsabilidad en relación con la intelectualidad alemana, para justificar en cierto modo el que no se hiciese una crítica más radical de el alineamiento de los intelectuales alemanes con el nazismo, ¿no? Emmanuel Faye es el que sostiene esto en ese libro que ya señalé, siguiendo también, claro, algunas otras consideraciones que ya había hecho Emmanuel Faye en un trabajo anterior, y algunas consideraciones que hiciera el famoso trabajo de Farías sobre la nazificación de la filosofía. El alumno originalmente de Heidegger, chileno, que luego en los años 80 replanteó muy críticamente el papel desempeñado por Heidegger como responsable de la nazificación precisamente de la filosofía, lo que él considera que fue una nazificación de la filosofía, ¿no? También, hay otro punto que sí me gustaría tocar en el curso, que se refiere a la crítica que hace Yves Charles Arca a la versión antisemita de Carl Smith, lo olvidaba, del Leviatán de Thomas Hobbes, ¿no? Mostrando que en realidad esa interpretación era simplemente una vulgarización y simplificación de Thomas Hobbes para justificar el holocausto, ¿no? Lo que derivó en el holocausto, ¿no? Justificar la política antisemita
Hitler. Entonces, bueno, ya en los últimos, lo que se refiere a las corrientes, bueno, voy a tomar algunos textos que nos hablan de la polémica del republicanismo contra el liberalismo. Un texto que se llama Republicanismo y Educación Cívica. Y pues vamos a considerar por último las posturas de autores como Taylor o como Michel Balzer sobre el tema, sobre el asunto de la responsabilidad, ¿sabes? de las comunidades, ¿no? Y en crítica a la postura liberal que solo considera a los derechos, ¿no? Los derechos individuales, y que no considera importante lo de la responsabilidad ciudadana, ¿no? Para concebir a la política y a los sistemas también sociales, ¿no? Entonces ese es como el panorama del curso, y creo que lo quiero también enfocar hacia una visión en donde utilicemos mucho la imagen. Estoy pidiendo que vean la película que se estrenó hace como unos 5 años, Hannah Arendt, y bueno, que también vean documentales sobre la Segunda Guerra Mundial principalmente. Y también hay que ver pues documentales acerca de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, atendiendo a aquel criterio que incluso se inspira en cierto modo en Carl Smith, de que las 2 guerras mundiales del siglo XX fueron la guerra civil europea, ¿no? Aunque tuvo, digamos, como un paréntesis, hubo una tregua, pues tuvo su continuidad, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, también hay que documentarse con un trabajo de Álvaro Lozano, que pues describe muy bien el debate entre los historiadores alemanes a propósito de lo de si hubo o no holocausto, y también que se refiere también a la discusión entre los sostenedores del punto de vista funcionalista para estudiar al nazismo alemán, y el punto de vista intencionalista para precisamente tratar de entender el significado del nazismo, ver todo este asunto de la historiografía de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo desde el punto de vista, por ejemplo, Hitler-céntrico, ¿no? Como se le llama, ¿no? En donde se pone o no el acento en el papel desempeñado por Adolfo Hitler para el funcionamiento del régimen nazi. Y bueno, también tenemos que ver las discusiones que hubo a finales del siglo pasado entre la corriente neoliberal o liberal y el republicanismo y el comunitarismo. Ver, por ejemplo, lo que sostuvo Michel Balzer, lo que se discutió en torno a si el Estado, los sistemas debían de basarse
nada más o principalmente, al menos en los derechos individuales, los llamados derechos humanos, o si también tendrían que considerar la perspectiva de las responsabilidades ciudadanas un poco descuidadas por el liberalismo, ¿no? Y para eso vamos a utilizar un texto que se llama Republicanismo y educación cívica, para tener pues una visión más completa de lo que fue el desarrollo de la teoría política en las últimas décadas. Me parece que eso es necesario.